Hola a todos, soy Jon Hernández. Aquí me tenéis una semana más con las noticias de inteligencia artificial. Vamos a poner el plot a grabar para empezar, así luego tenéis un resumen en la descripción en texto, pero esta semana tenemos un montón de cosas de que hablar, sobre todo noticias del mundo de la medicina, muy buenas noticias gracias a la inteligencia artificial, pero también tenemos cosas de la famosa legislación de Trump sobre inteligencia artificial, tenemos novedades de Veo3 en Europa y muchas cosas más. Pero empecemos por lo realmente importante, y es que Microsoft se ha pasado el juego sacando un nuevo agente de diagnóstico médico apoyado evidentemente por inteligencia artificial que realmente parte la pana. Fijaros, se trata de lo que han llamado ellos el camino hacia la superinteligencia médica y no es más que un agente de inteligencia artificial que los datos, ojo, nos dicen que puede llegar a multiplicar por 4 la capacidad de un médico tradicional. Seguramente recordaréis que en enero de 2024 Google sacó una inteligencia artificial llamada Amy, que Amy ayudaba a los médicos a diagnosticar mejor. Se suponía una herramienta que chocó muchísimo en el mercado porque tenía una gráfica, una presentación muy chula que decía esto, básicamente. Con esta línea que podéis ver en pantalla es la capacidad que tiene un médico por sí mismo, sin ningún tipo de herramienta, por su conocimiento y su experiencia. Si le das internet, el médico mejora su capacidad de diagnóstico y esto hace que sea mucho más capaz de diagnosticar. Pero si le damos Amy, realmente el médico mejora aún más, porque una inteligencia artificial especializada es mejor que una herramienta general como podría ser Internet. Lo que nadie se esperaba cuando apareció esto en enero del 24 era que Amy por sí sola iba a ser mejor que el médico utilizando Amy, es decir, que el médico podía suponer un lastre en el diagnóstico. Si os fijáis en este diagrama, que es, ya os digo, muy revelador, podéis ver que hay diferentes tipos de diagnóstico, pero realmente no son tipos de diagnóstico, sino que es lo que llaman el top 1, top 2, top 3, básicamente, ¿no? Esto lo que supone es que dependiendo de la cantidad de resultados que nos da el médico o la IA, tiene posibilidades de encontrar el diagnóstico certero. Por ejemplo, un top 1 sería que el médico nos tiene que dar una sola respuesta, mientras que un top 10 sería que el médico nos da 10 posibles opciones de diagnóstico y una de ellas es correcta. Con lo cual, evidentemente, cuanto mayor es el top, más posibilidades tiene tanto el médico como la IA de diagnosticar correctamente. Bien, pues aquí es donde Microsoft parte la pana. Para que os hagáis una idea, Microsoft puntúa en un 82,6% y en top 1, es decir, siempre siendo la primera opción de la inteligencia artificial el diagnóstico correcto, o al menos no siempre, pero en un 82% de los casos. Esto multiplica por 4 la capacidad de los médicos reales que han probado en esto, es decir, que han puntuado con un 20%, que si os fijáis coincide con el top 1 del análisis que hizo Amy de Google en su día. Con lo cual, esto lo han hecho con médicos reales, con 21 médicos reales que están en activo a día de hoy, y esa es la puntuación que han obtenido, aunque hay algunos matices. Lo primero es que podréis decir que esto se ha probado en pocos casos y que por eso funciona tan bien. Pues bien, no es así, sino que se ha probado en más de 300 casos del hospital de Massachusetts, en el que se han utilizado los casos más complicados del hospital a través de una de las revistas más importantes de medicina del mundo, y se han utilizado, como digo, casos reales que ya han sucedido, que se han diagnosticado o algunos se habían quedado sin diagnosticar, y en estos casos es como ha puntuado con un 82% la nueva IA de Microsoft. También podéis pensar que esto es caro, pero nos han compartido esta gráfica súper interesante donde lo que hacen es compararnos el potencial de diagnóstico con el presupuesto, ya que esta nueva IA, MAI DXO, que es la IA de Microsoft para esto, permite diferentes modelos base. Al ser un agente de inteligencia artificial, podemos utilizarlo con diferentes IAs, y en este caso donde rinde mejor es con O3, el modelo de OpenAI, pero también lo podemos utilizar con modelos más pequeños, bajándole el rendimiento, pero a la vez bajándole el coste. Si os fijáis en la gráfica, a un mismo coste que establece que los médicos cuestan unos $3.000 para ese diagnóstico entre todos ellos, porque muchas veces son múltiples médicos los que hacen un diagnóstico, en el caso de la IA nos costaría lo mismo, pero multiplicaría por 4 el resultado. O si queremos tener un coste prácticamente cero, que sería utilizando una respuesta inmediata con un modelo mucho más rápido, el resultado del diagnóstico ya casi duplica el resultado de los médicos. Evidentemente también tenemos la opción de utilizar una IA mucho más potente que tiene un coste muchísimo mayor, casi $7.000 por diagnóstico, pero en cambio también nos aumenta ligeramente el resultado sobre las IAs más pequeñas.
Pero como os digo, hay matices a todo esto que son importantes recalcarlos, y un médico se ha metido a analizar todo este paper que ha presentado Microsoft y nos ha dado sus conclusiones en Twitter. Las dos principales que ha encontrado es que la primera es que comenta que evidentemente en esta comparativa ese 20% de los médicos no es utilizando herramientas, sino simplemente por su conocimiento, es decir, no han podido utilizar ni Internet. Esto pues a priori puede parecer injusto, pero realmente es el mismo estándar que utilizaban en la comparativa que hicieron con Amy en 2024, y la realidad es que ahí sí que nos daban el dato de lo que conseguían los médicos utilizando Internet, con lo cual veíamos que subían, pero que tampoco era dramático y nada cercano al 82% que obtiene Microsoft. Hubiese estado chulo que Microsoft hubiese permitido que los médicos utilizasen diferentes herramientas preexistentes a este nuevo agente de Microsoft para poder así ver cómo puntuaban, pero en cualquier caso han decidido no hacerlo, y eso es importante de matizar. Por otro lado, yo creo que lo más importante que el médico comenta es que hay un factor, y es que solo ha tratado pacientes muy enfermos, es decir, pacientes que tenían algo grave. En este caso no se le ha dado simplemente pacientes random de control que venían diciendo tengo un dolor de cuello. El que venía diciendo teniendo un dolor de cuello acaba teniendo un cáncer complicadísimo. Pero la realidad de esos casos que hemos probado, pero la realidad es que hay muchos casos que vienen a los médicos que hacen que sus diagnósticos tengan que ser pues muchas veces no acertados en pro de no saturar el sistema. Con lo cual creo que realmente eso no quiere decir que estos resultados que estamos viendo sean directamente implementables, porque a alguien que viene con un dolor de cuello no le vas a recomendar que se haga 36 pruebas para quitar de en medio que pueda tener la posibilidad de tener una enfermedad rara, ¿no? Por ejemplo, con lo cual es un tema en que evidentemente la capacidad de la IA está ahí, pero obviamente puede no ser lo más práctico implementarlo en nuestros sistemas médicos actuales. Así que habrá que trabajar un poquito más sobre este tema. Y por si esto de Microsoft os sabía poco, esta semana también tenemos que Chai ha descubierto un nuevo modelo, Chai 2, que permite diseñar anticuerpos con inteligencia artificial. Para que os hagáis una idea, diseñar anticuerpos es algo tremendamente complejo, y las herramientas actuales que tenemos, incluso inteligencias artificiales, consiguen un resultado del 0,1% de éxito en diseñar un anticuerpo. Pues bien, esta gente de Chai 2 dijo, oye, vamos a diseñar un modelo de inteligencia artificial especializado en esto, un poco en línea con AlphaFold y este tipo de herramientas, y dijeron, vamos a intentar conseguir algo que consiga un 1%, es decir, multiplicar por 10 el resultado que tenemos actualmente en el mercado, que ya sería algo para cambiar el mundo. Entrenar a inteligencia artificial, y cuando la probaron sacaron las pruebas y el resultado les dejó acojonados. Consiguieron un resultado del 20%. Absolutamente increíble, y desde luego esto va a cambiar completamente el mundo como lo conocemos. Y de nuevo, esto no es poca broma, esto lo han probado en más de 50 objetivos, para los que funcionan los anticuerpos estos concretamente, y en la mayoría de ellos, en más de la mitad, lo ha resuelto en menos de 20 intentos. Algunos de ellos lo ha resuelto de forma inmediata en un intento, pero en la mayoría de ellos en tan solo 20 intentos, y pensar que esto funciona de una forma muy rápida, con lo cual realmente revoluciona el mundo de los anticuerpos. De hecho, es tan bestia que el que fue el director científico de Pfizer ha dicho que no se esperaba para nada un resultado como este, y que esto realmente es muy, muy importante. Los creadores de Chai 2 lo definen como el Photoshop del diseño de anticuerpos, algo que te permite iterar de forma rápida y resolver de forma sencilla problemas complejos. Bien, para que os hagáis una idea, lo han probado en algunas cosas, como os digo, reales, ya está testeado en laboratorio y funciona, y en uno de los tests que han hecho ha resuelto un problema que llevaba ya 5 millones de inversión en desarrollo para intentar resolver y no se había resuelto, y lo ha hecho en tan solo horas. Así que alucinar con esto, porque realmente creo que estamos ante un momento tipo AlphaFold en lo que tiene que ver con los anticuerpos. Muchas noticias de medicina esta semana que son absolutamente increíbles, y si os gusta esto de inteligencia artificial, os va a encantar Plot, este pequeño dispositivo que tengo aquí, que utilizo todas las semanas para grabar lo que serían los vídeos, y que vosotros podáis tener un resumen, porque esto es un resumidor de reuniones. Esto sirve para grabar reuniones que tenéis físicamente en tiempo real, y además tiene una aplicación para hacerlo también online, y os permite después obtener resúmenes de forma directa. Es decir, lo puedes llevar además pegado en la parte de atrás de tu móvil, y con un dispositivo tan pequeño, tan ligero, que le dure la batería la vida, la realidad es que puedes grabar cualquier conversación en la que participes
y tener esa documentación después para utilizarla en la inteligencia artificial. Desde Plot tú lo puedes sacar si quieres para llevártelo a otro tipo de inteligencias artificiales como ChatGPT, o puedes utilizar la suya propia que funciona con ChatGPT de fondo para poder conseguir resúmenes, para conseguir, pues no sé, investigar sobre esa reunión, cosas que quieras preguntarle o lo que tú quieras. Realmente es muy práctico y creo que se está convirtiendo en un gadget que llevamos muchos encima y que utilizamos muy a menudo porque, como he dicho muchas veces, expliqué en un vídeo hace poco donde pues OpenAI sacó una función parecida a esto, la realidad es que lo que nos permite es llevar con nosotros un captador de contexto y creo que eso es lo importante. Si os interesa Plot, tenéis un descuento esta semana por la semana que están con el Prime y toda esta hostia, así que aprovecharlo porque está al mejor precio que lo vais a conseguir nunca. Tenéis un link en la descripción, aprovechar la oferta porque llevar un Plot encima de momento no será sustituido por ChatGPT, que grabará desde el ordenador, al menos hasta que graben desde la app, así que de momento sigue siendo una herramienta súper útil. Bien, y vamos ahora a hablar de trabajo porque, de nuevo, se está empezando a hablar mucho del mercado laboral en la inteligencia artificial. Esto es algo que no me canso de decirlo, me oís decirlo semana tras semana, porque es que hace apenas 3 semanas, creo que fue, se publicó ese artículo de Darío Amodei y parece que ha abierto la veda para la temporada de hablar de inteligencia artificial y empleo. En este caso tenemos 2 reportes, 2 informes importantes que nos hablan de inteligencia artificial, ¿vale? El primero es este informe de Adjuna. Adjuna, para que os hagáis una idea, es una de los portales de búsqueda de empleo más importantes del Reino Unido y cada mes hace un reporte sobre el estado del empleo en el Reino Unido, ¿vale? En Inglaterra. En este caso, si os fijáis, el reporte de junio tiene una serie de características, salarios, etcétera, pero fijaros que hay aquí una pestañita que pone UK Sectors en el que habla de que se van a caer, o se han caído, mejor dicho, un 32% los trabajos de entrada desde que salió ChatGPT. Si nos vamos a esta parte de aquí, que yo creo que es lo importante, lo que tenemos es esta frase que realmente deja acojonado, ¿vale? Y es que en este párrafo de aquí nos explica precisamente que la caída en los trabajos de inicio, los trabajos que hace la gente cuando empieza a trabajar por primera vez, han caído un 4,2% en mayo y que ya están un 28,4% por debajo de lo que era el último año, es decir, han caído un 28% en el último año. Pero es que ellos van más allá y analizan qué ha pasado desde que apareció ChatGPT, y es que han caído un 32%, pero repito, un 28,4% ha sido en el último año, con lo cual lo que vemos es que claramente la inteligencia artificial está teniendo un impacto en ese tipo de trabajos. No tiene lógica buscar otro tipo de explicación porque realmente en el último año un 28% no sería fácil de explicar con otras razones, y lo que podemos ver es que ya está teniendo impacto y que va teniéndolo más rápido cada vez porque esto va creciendo. En el último mes un 5% más de caída. Así que sin ninguna duda me parece un dato tremendamente increíble, y para que os hagáis una idea, tradicionalmente, los trabajos de inicio suponían casi un 29% en noviembre de 2022, que es cuando salió ChatGPT, y a día de hoy ya solo suponen un 25% del total de trabajos. Así que esto está cayendo en picado y cada vez vamos a ver más cosas en línea de lo que dijo Darío Amodei, que es que los trabajos de inicio de oficina van a desaparecer en un 50% entre el próximo 1 y 5 años. Pues según esta gente ya han caído un 32%, con lo cual caer un 50% no es nada descabellado en los próximos 5 años. El segundo reporte es de PwC y básicamente lo que nos dice es algo mucho más positivo. Dice que los salarios de los trabajadores que saben de IA son de media un 56% más alto de aquellos que no saben de inteligencia artificial. Esto lo que supone es que si tu oferta de trabajo requiere de saber de inteligencia artificial, de media va a tener un salario un 56% mejor. Obviamente es una media y esto no quiere decir que en todo el mundo y en todos los trabajos sea exactamente igual. De hecho, es más, esto se ha hecho con datos de todo el mundo y hay muchísimos datos, con lo cual debería ser bastante realista, pero obviamente hay trabajos que se pagan un 8000% más y trabajos que solo se pagarán un 5% más. Lo interesante es que esto se compara con un artículo anterior en el que habían hecho el mismo análisis y que los sueldos eran tan solo un 25% superiores. Y este año pasado, porque son datos de 2024, ya están en un 56% más. Así que imaginaros cómo va a ir esto cada vez más a que el trabajo para aquella gente que sabe inteligencia artificial sea de cada vez más valor. La parte negativa es que la cantidad de ofertas de empleo en el mercado se ha reducido entre un 7 y un 11%, dependiendo del sector, con lo cual sí que vemos que hay menos trabajo, pero en este caso mejor pagado si requieren inteligencia artificial, con lo cual pues prepararos, en inteligencia artificial os puede garantizar que vuestro salario vaya subiendo sin ninguna duda.
Y por cierto, cada vez más voces se suman a todo esto. En este caso, el CEO de Ford dice que se van a perder el 50% de los trabajos de oficina en los próximos años. Se suma a las voces que hemos oído ya de Andy Jassy, el CEO de Amazon, se suma a las voces que hemos oído de Obama compartiendo esos artículos de Darío Amodei en Axios y a muchas más voces que no paran de hablar del impacto del mercado laboral, de la IA en el mercado laboral, que creo que va a ser bastante brutal, como llevo diciendo muchísimo tiempo. La realidad es que esto cada vez es más bestia y podéis escucharlo de la voz del CEO de Ford directamente. Existen varias formas de llegar al sueño americano, pero todo nuestro sistema educativo está centrado en la educación de 4 años. La contratación de un trabajador de nivel inicial en una empresa tecnológica ha caído 50% desde 2019. Es realmente ahí es donde queremos que vayan todos nuestros niños. La inteligencia artificial va a reemplazar literalmente a la mitad de todos los trabajadores de oficina en los Estados Unidos. ¿Sabéis los trabajos quiero decir, instalando la línea eléctrica, construyendo una fábrica, instalando un nuevo sistema de agua? Cada día vemos más y más historias en las noticias sobre personas que están encontrando su propio camino en los oficios especializados. La nueva encuesta de Harris incluso encontró que 1/3 de los estadounidenses ahora recomendaría la formación técnica, prefiriendo una escuela técnica sobre un título universitario tradicional de 4 años. Todos sentimos que América puede hacer lo mejor de lo que estamos haciendo. Necesitamos una nueva mentalidad. Bien, y vamos a hablar ahora de la industria musical, porque con la inteligencia artificial se están viendo muy afectados, se están llevando un buen palo y la realidad es que es muy fácil hacer música con IA. Lo habéis visto todos, os metéis en Suno o en cualquier otra plataforma de música y podéis crear canciones y desde hace unos meses nos permiten incluso utilizar el personaje que ha cantado una canción para hacer otras canciones, haciendo la posibilidad de crear directamente pues, un artista digital en el que pueda tener múltiples canciones con la misma voz. Pues bien, esto parece que está calando y en Spotify empiezan a verse bandas y grupos de música hechos con inteligencia artificial que están cogiendo mucha atracción. En este caso, este artículo nos habla de una banda llamada The Velvet Sundown, que ya tiene 400.000 escuchas al mes dentro de Spotify. De hecho, hay alguna más que tiene ya cerca de 1 millón. Pero bueno, la historia está en que esta banda en apenas 2 semanas ha sacado 2 discos y esos 2 discos lo están petando. Y todo esto, evidentemente, no sería tan noticia si no fuese por el hecho de que no se había dicho que estaba hecha con inteligencia artificial y la mayoría de gente que les escucha no tiene ni puñetera idea de que no son un grupo real. Estamos en un punto en que es indistinguible, ¿vale? Para que os hagáis una idea, las alarmas han saltado cuando esta gente se ha creado un perfil de Instagram. Este perfil de Instagram evidentemente son fotos hechas con inteligencia artificial, han hecho aquí una copia de la foto de los Beatles y tal, pero básicamente se puede ver por ese tinte amarillo de ChatGPT que lo han hecho como estilo, pero realmente canta a la legua que están hechas con IA. Fijaros el tamaño de las bolas de bolos, etcétera. Bueno, hay un tipo de bolas de este tamaño más pequeñito, pero yo juego con mi familia en Alemania, pero la realidad es que las fotos cantan a la legua que están hechas con inteligencia artificial y están hechas mal con inteligencia artificial, ¿vale? No nos engañemos. Pues bien, resulta que esto ha saltado a la palestra y se ha empezado a investigar un poco y no hay ningún tipo de información sobre esta gente previa a hace un mes cuando se creó la banda. Así que alguien decidió crear una banda, creó, pues yo qué sé, 20 canciones, las metió en Spotify, empezaron a coger tracción y de repente tiene una banda que estará facturando pasta a punta pala directamente en Spotify por las escuchas, lo cual evidentemente supone un problema serio para la industria musical. Recordar que hace unas semanas ya se habló de que Elton John, Coldplay, Dua Lipa y otros 400 artistas más le habían pedido al gobierno de Reino Unido que hiciese algo sobre esto. Recordad que la industria musical, al fin y al cabo, siempre ha tenido mucho poder. Pensar que en su momento se cargaron Napster, lo que pasa que no consiguieron parar Spotify y cambiar completamente el formato de la industria musical. Así que veremos si son capaces de hacer algo con esto, porque desde luego es una de las industrias con más capacidad de movimiento y de manipulación de opinión, porque al fin y al cabo son artistas a los que todos queremos y que con lo cual cuando ellos nos piden algo pues tendemos a hacerles caso. Así que vamos a ver qué son capaces de hacer, vamos a ver si pueden mitigar, parar o hacer algo sobre esto para conseguir. Pero sinceramente para mí la opinión es que si a ti te gusta una canción y disfrutas escuchándola y te crea algún tipo de sensación en tu cuerpo,
¿qué más da si la ha hecho una persona o una inteligencia artificial? No sé, decidme vosotros en los comentarios, para vosotros, si una canción os mueve, ¿tiene alguna diferencia que la haya hecho una persona que la haya hecho una IA? ¿O realmente lo que os importa es lo que os produce esa canción? Si ahora viniese alguien y nos dijese que todas esas canciones que nos encantan de nuestro grupo resulta que están hechas por inteligencia artificial, ¿cambiaría esa sensación? Yo creo que cambiaría quizá el hecho de sentirnos engañados, y si sabemos por antemano que esas canciones están hechas por IA, igual tenemos una predisposición a que no nos gusten tanto. Pero realmente, bueno, no sé, dejadme vuestra opinión en los comentarios porque creo que es importante en un mundo en que, para que os hagáis una idea, se ha filtrado el dato de que el 10% de las canciones que se suben a Spotify cada día, a día de hoy, ya están hechas con inteligencia artificial. Bien, no sé si recordáis que tenemos una cosa que se llama el Prompt Arena, ¿vale? Básicamente es un juego totalmente gratuito en el que podéis participar todos, totalmente gratis, y con el que os podéis llevar 300 euros cada mes, ¿vale? Es simplemente un sistema en el que vosotros metéis un prompt y os lo valora. Y el mejor valorado de todos los prompts de cada mes se lleva 300 pavos directos en una tarjeta regalo de Amazon, ¿vale? Ya hemos repartido, creo que 3 premios y nos quedan más por repartir, así que si queréis probarlo tenéis el link en la descripción. El ganador de este mes es este que tenéis por aquí. Os dejo abajo el nombre y le vamos a contactar por email para darle sus 300 euros. Si tú también quieres los tuyos, participa en el Prompt Arena, deja tu prompt, no cuesta nada, tienes 3 intentos al mes y si quedas el primero, pues te llevas una pasta. Esta noticia es absolutamente surrealista y es que resulta que en un juicio de divorcio, básicamente el juez le ha dado por válido el documento al abogado del marido, pero ese documento tenía pruebas fabricadas por alucinaciones de inteligencia artificial. Es decir, en este caso es un divorcio, ¿vale? Y el juez decide, oye, dame un documento de lo que propones que sea el acuerdo de divorcio. Y en este caso, pues el abogado del marido presenta un documento que se apoya en casos, en jurisprudencia, que se ha inventado la inteligencia artificial. El juez se lo traga y aprueba ese caso de divorcio con esas condiciones que estaban basadas en una alucinación. Bien, hasta aquí, o sea, el abogado imbécil y el juez un poquito más. Pues bien, resulta que la mujer ve esto, se da cuenta y dice, tío, esto no puede ser, os habéis dado la razón, en unos casos estaban alucinadas por una IA. Voy a apelar. Y lo presenta al tribunal de apelación, ¿vale? Y en el tribunal de apelación se dan cuenta que esto es así, aceptan la apelación y a partir de ahí el abogado del marido presenta unos nuevos casos de los cuales 11 están alucinados por inteligencia artificial, ¿vale? O sea, esto es absolutamente surrealista. Bien, al final la apelación ha decidido tumbar sin ninguna duda esa aprobación del primer juez y han vuelto a la casilla número 1 a volver a discutirse y le han metido una multa al abogado del marido, que evidentemente supongo que se habrá quedado sin trabajo directamente. Pero lo importante aquí es darse cuenta de que el juez se lo tragó, con lo cual cada vez estamos ante, pues que obviamente la inteligencia artificial es más y más creíble en la información que da y sobre todo cuando tienes un abogado que se supone que sabe lo que hace. Con lo cual estamos en un punto en que es muy complicado esto, porque evidentemente el juez debería haber chequeado esa jurisprudencia y haber dicho, hostia, esto no existe, ¿qué coño me estás contando? Pero la realidad es que cada vez va a ser más complicado y no hablemos de en un juicio donde se supone que las cosas están más cuidadas. Pero imaginaros dentro de nuestro día a día, ¿no? Pues esa información falsa nos la vamos a comer con patatas constantemente y esto es algo con lo que no tenemos muy claro cómo vamos a luchar. Sinceramente, para mí en este caso hay muchas lagunas, es decir, me cuesta creer que el abogado fuese tan gilipollas de poner casos hechos por la IA y que después en la apelación volviese a hacerlo después de que le dijesen que apelaban porque eran casos falsos hechos por IA, con lo cual igual era una manipulación deliberada del abogado y si el abogado es inútil o quiere ser, pues, manipular información, pues lo podrá hacer siempre porque lo podría haber hecho de su puño y letra. Pero no sé por qué a esto lo acusan a la inteligencia artificial, porque en cualquier caso lo importante es cómo la usamos y no la inteligencia artificial en sí. Pero desde luego es significativo que un juez se haya comido esto porque nos deja ver que cada vez va a ser más difícil diferenciar la realidad de la ficción. Vamos a hablar de Apple porque resulta que parece que Apple está en negociaciones con Anthropic para que sea la voz de Siri. O sea, ojo porque esto está cambiando constantemente. Sabéis que Apple hizo un acuerdo el año pasado con OpenAI y parecía que esto era el acuerdo del siglo, pues parece que no les debe estar yendo muy bien porque Apple dicen internamente, se ha filtrado que han probado tanto Gemini como OpenAI como Anthropic y el que mejor funciona para Siri sería Anthropic y con lo cual están negociando con ellos para que Anthropic sea el motor de la nueva Siri.
Vamos a ver si esto se cataliza, porque recordar que Anthropic tiene un acuerdo enorme con Amazon y precisamente están desarrollando la voz de Alexa, con lo cual sería curioso que Anthropic se posicionase como el motor de dos de los mayores asistentes personales como son Alexa y Siri. En cualquier caso, esto demuestra que Anthropic tiene algo que los demás no tienen, tiene capacidades, yo creo que tiene que ver con que siga las instrucciones, alucine menos y se vaya menos por las ramas que otras inteligencias artificiales. Parece que Anthropic con Claude es capaz de hacer que se acote más a lo que queremos que haga y por eso es una de las mayores IAs para el entorno de programación, porque realmente es una de las que menos se va por las ramas y acaba diversificando sus pensamientos, haciendo que sea bastante inútil en ciertas cosas, como pasa con otras IAs. Con lo cual, Anthropic quizá ha encontrado su nicho ahí y quizá va a ser la IA donde nos apoyemos para conseguir la mayor eficiencia en que realmente siga las instrucciones que los damos, lo que muchas veces se llama el function calling, que es hacer cosas exactamente como queremos o llamar a herramientas concretas que le hemos pedido que llame ante una reacción. Así que vamos a ver si esto se cataliza, pero realmente muy buenas noticias para Anthropic, que sigue marcando la diferencia con su competencia a pesar de ser un laboratorio muchísimo más pequeñito que OpenAI o DeepMind. Bien, en la parte audiovisual, Veo ya está disponible en Europa, Veo 3. Fijaros que cuando me pongo aquí en Gemini, no tengo VPN ni nada, fijaros cómo me aparece Generate with Veo 3, ¿vale? Nos pone aquí, si marco aquí, puedo pedirle que me haga un vídeo y me va a decir que me puede hacer esto directamente con Veo 3, ¿vale? Lo importante es que entendáis que esto no es Veo 3, no es el nivel máximo de Veo 3 que hemos visto, es Veo 3 Fast, que es un modelo mucho más rápido, mucho más económico, que también tenemos directamente en la plataforma de Flow. Flow es el editor de vídeo que nos permite hacer vídeos como Dios manda en Gemini, pero la realidad es que no está disponible en Europa aún. Solo nos lo han habilitado dentro de la aplicación de Gemini, ¿vale? Con lo cual no tenemos ni Flow ni tenemos el modelo completo de Veo 3. Así que es una expansión a Europa, pero a medio gas. No, sigo sin entender, y visteis el podcast con Carmen Artigas hace poquito, sigo sin entender por qué leches no están desplegando en Europa, porque no hay razones legislativas para ello. Nos lo han explicado por activa y por pasiva la gente que ha hecho esta ley del AI Act, que básicamente lo que parece que es más un nivel de presión que están tomando las tecnológicas para intentar presionar a Europa a desregularizar, pero que realmente estas regulaciones a los que ellos pueden hacer, pues no sé, referencia, no están ni en vigencia aún en Europa, con lo cual no hay razón para que Veo 3 no esté, simplemente a la gente de Google no le da la gana de sacarlo, ¿vale? Esa es un poco la conclusión, a partir de ahí sacar vuestras propias conclusiones. El resultado es que podemos hacer vídeos como este que son extremadamente chulos. Subscribe to John's channel. Por cierto, vais a poder hacer 3 vídeos diarios, lo cual tampoco os va a llevar a muchos sitios porque realmente no es demasiada cantidad, teniendo en cuenta que muchas veces, sobre todo Veo Fast, no genera lo que esperábamos que generase. Bien, y ojo a esto porque es súper interesante, una nueva noticia que se ha publicado, y es que Cloudflare lanza un marketplace para que podáis cobrar a los bots de inteligencia artificial por utilizar los datos de vuestras webs, ¿vale? Esto, para que os hagáis una idea, Cloudflare mueve el 20% del tráfico del mundo de inteligencia, o sea, de Internet, o sea, el 20% de Internet pasa por esta gente, por los servidores de esta gente, y lo que van a hacer básicamente es poner una especie de marketplace, de momento en beta, en el que tú vas a poder decidir que si viene un bot, le quieres dejar pasar y ver los datos de tu web, si no le quieres dejar pasar o si le quieres cobrar por pasar y qué precio, ¿no? Y tú vas a poder establecer ahí un peaje y a partir de ahí el bot, si quiere pues analizar tu página web y sacar todos esos datos, va a tener que pagar ese peaje, que serán céntimos, pero evidentemente teniendo miles de millones de agentes de inteligencia artificial en un futuro que van a estar escapeando la web, pues podría ser que tuvieses un ingreso recurrente gracias a los contenidos de tu web, sobre todo si tus contenidos son útiles, de valor para algún nicho y van regenerando. Imaginaros un blog, pues yo que sé, de botánica, ¿no? Pues ahí si cada día tú publicas 3 artículos de botánica, pues evidentemente cuando haya alguien que utiliza una IA para consultar temas de botánica y eso tenga no que navegar por la web, que eso ya está hecho normal, sino que el bot tiene que scrapear la web, sacar esa información para entrenarse o lo que sea, pues a partir de ahí podría realmente acabar siendo una recurrencia para ti, ¿vale? No creo que sea mucho dinero ni mucho menos, pero no me extrañaría que se generen modelos de negocio de crear páginas enfocadas a este retorno a través de este tipo de peajes, ¿vale? Así que vamos a ver si el modelo cala. De momento es una beta, no han hablado de números, no han puesto encima de la mesa cuánto dinero están hablando, pero vamos a ver si esto pues acaba calando, porque desde luego si esta gente lo pone fácil para que todas las webs del mundo digan no queremos, pues eso le va a suponer un problema a todos esos scrappers de internet que no van a poder conseguir esa información. Aunque también os
digo que estamos en un punto en que ya han cogido toda la información de Internet y a pesar de que lo que generamos nuevo cada año es mucho y es un dato de mucho valor, pues igual les hace menos falta que les hacía hace 3 años. Es decir, si esto hubiese salido hace unos cuantos años, hubiese sido muchísimo, muchísimo más útil. Bien, y vamos con la parte regulativa porque esto es realmente importante y es que el Senado de Estados Unidos ha votado para sacar la cláusula de la moratoria de 10 años de regulación de inteligencia artificial de la Big Beautiful Bill. Como sabéis, esta nueva ley de Trump incluye 1,5 millones de cosas y entre ello incluía una de las cosas que os dije que era muy importante tener en cuenta, que era esa moratoria de 10 años en la que ningún estado podría regular la inteligencia artificial y solo lo podía hacer la Casa Blanca. Evidentemente esto era una ley que era una puñetera locura porque 10 años a la velocidad que estamos yendo suponía ponernos muchos problemas si algo pasa con la inteligencia artificial y por suerte se ha votado en el Senado y no ha salido, pero de hecho ha sido brutal, o sea, es la primera votación creo de la historia que ha obtenido un 99-1, es decir, 99 senadores han votado en contra mientras que solo uno ha votado a favor, que imagino que habrá sido el senador Cruz, que estaba muy a favor de esto. Bien, en cualquier caso ha sido una victoria apabullante por tener un poquito de calma y ser un poco más sensatos y no pasar esta parte de la ley, porque la ley en sí que ha pasado, solo que se ha eliminado la parte de la moratoria. En esta ley, por cierto, entre otras cosas, se han incluido más temas de IA, además de muchas cosas más. Una muy interesante, por ejemplo, es que todos los bebés nacidos entre ahora y 2029 van a recibir $1.000 que se van a meter en el SP500 hasta que sean adultos. Eso va a cambiar muchísimo la capacidad de ahorro y quizá la educación financiera de la próxima generación de americanos, y es algo que deberíamos hacer aquí en España, por cierto, aunque no tenga que ver con la IA. Pero la que sí que se ha aprobado también es que todas las empresas se van a poder deducir como gasto de forma inmediata todos los gastos en entrenamiento de inteligencia artificial, algo que tradicionalmente igual tenían que amortizar a múltiples años y en este caso lo van a poder meter todo directamente en el ejercicio. Eso quiere decir que si alguien dedica de repente 50 kilos a entrenar una IA, se va a poder deducir de sus impuestos esos 50 kilos de golpe, ¿vale? Esto también va a ser importante y va a probablemente facilitar que las empresas se gasten más dinero en entrenamientos o hagan entrenamientos más grandes de inteligencia artificial, para bien o para mal. Pero en cualquier caso, como vemos, la ley incluye muchísimas más cosas. No vamos a parar de ver cosas desde el gobierno de Trump, os lo puedo asegurar, para hacer que la IA sea más fácil para América, para que intenten ganar esta carrera de la inteligencia artificial. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a parar el plot. Recordad que tenéis el link en la descripción con el descuento de esta semana, que plot realmente es una herramienta súper útil y esto me va a permitir dejaros un link en la descripción con el resumen de estas noticias en formato texto por si preferís leeroslo y no veros el vídeo, ¿vale? Así que nada, por mi parte nada más. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, un comentario por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo.